hoy tendremos un gran programa. Tenemos un excelente invitado. Y por eso el programa se llama El Perro y el Gato. Nos vamos a sacar la cresta, como se dice en buen chileno, pero conversando, dialogando, llegando a acuerdos. Nuestro invitado, Ricardo Solari. Una trayectoria histórica en nuestro país. Desde pantalones chicos que la está revolviendo. ¿Es efectivo o no? Sí. Ahora que está viejo, está medio a tapa caída. Pero, ex ministro del Trabajo, que en ciertas oportunidades me tocó conversar con él, también presidente del Canal 7, y así sucesivamente. Tiene una trayectoria enorme. Y ojalá que me corrija Diego, porque parece que Diego dice que corto. Yo tenía dos características. No. Si es que además con Ricardo nos conocemos mucho tiempo también, la mitad de los 80, cuando él en su calidad de ingeniero comercial y economista, con otro equipo de profesionales, nos sentamos a construir un poco la propuesta que venía, que no era tan evidente, pero que venía de digamos, la transición desde nuestra mirada del mundo del trabajo. Bueno, el trabajo también hay que destacarlo porque fue muy importante en ese proceso con el ministro secretario general de la presidencia, era don Edgardo Benninger. Fue su secretario. Súper importante en la historia de nuestro país. Entonces, hay la verdad que para varios programas. Hoy día que es el Día del Padre, que aprovechamos de saludar a todos los papás que están juntos. A mí me tocó interactuar con él cuando... Mario Agliati, por favor, tenés que presentarte porque no todo el mundo te conoce. No importa, lo mismo. Cuando yo estaba en la Cámara Nacional de Comercio tuvimos que interactuábamos mucho con el ministro del Trabajo por todo el tema me acuerdo, ya empezaron el tema de los horarios, etcétera, y interactuábamos con Ricardo. Un excelente invitado que tenemos hoy día. Oye, a mí me gustaría partir inmediatamente con el tema de las 40 horas. Yo creo que ahí hay un error comunicacional debido principalmente que la mayor parte de los trabajadores creen que el próximo año vamos a trabajar 40 horas. Efectivamente se van a trabajar 44, pero no importa, seguramente se va a arreglar en el camino. Pero fíjate que yo creo que nos vamos quedando atrás en ese tema, y principalmente por la inteligencia artificial que viene, y eso hay que tenerlo dentro de los temas a discutir. Ya Estados Unidos en 1929 vino una persona que se dedicaba a este tema en especial. Ya Ford determinó 40 horas. O sea que efectivamente los trabajadores en nuestro país todavía pareciera que están trabajando más horas de lo que le corresponde. Ya en Europa hay países que están en 36, otros en 32 y así sucesivamente. El trabajador en Chile se considera, porque está sentado en su oficina, va a ser productivo. No, la productividad se mide de acuerdo a otros tipos de variables, ¿verdad? Que la persona esté satisfecha en su trabajo, que esté haciendo el trabajo que le corresponde, etc. ¿Qué piensas tú de esta discusión? Bueno, sí. A ver, yo creo que la discusión es muy interesante por muchos motivos, porque concilia distintas dimensiones de la experiencia humana. Ya no solo el mundo del trabajo, que es tan esencial en la vida de las personas, sino también la vida familiar, el acceso a poder, digamos, disponer de una cierta autonomía para emprender proyectos, no sé. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo en torno a esa discusión tiene, digamos, varios antecedentes. Uno, cuando yo era ministro hicimos una rebaja de 48, 45 horas. Cuando eso ocurrió, yo me acuerdo que todo el mundo... Que a la crema. Como que... No se iba a acabar el mundo, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Al igual que esta reforma de ahora, ¿ya? ¿Por qué? Se hizo con gradualidad. Se construyó un acuerdo, se produjo unanimidad y se hizo con gradualidad, ¿ya? Entonces ya tenemos un antecedente y el país puede decir que en términos estrictamente civilizatorios hemos pasado en 20 años, vamos a pasar en 20 años de trabajar 48 horas a 40. Un segundo antecedente es que las modalidades de trabajo han cambiado, ya vamos a ir hacia la inteligencia artificial, pero ya me acuerdo cuando nosotros presentamos dentro de unas reformas al código, ya, porque la crítica de la rebaja de horas vino del mundo empresarial, pero hicimos otra presentación que en el mundo sindical no tuvo mucha acogida, que era ver qué pasa con el teletrabajo. Ya, yo no, esta cosa, precariedad, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que independientemente del juicio en ese caso está Diego, que era momio en ese momento. Bueno, la gente en general, la gente en general, claro, tenía tendencia de que
el trabajo, digamos, desde el hogar o desde un lugar distinto, era una forma de precarización, pero resulta que no siempre las cosas ocurren como se establecen y se introdujo la pandemia, vino la pandemia digamos, de fuera de este marco de relaciones laborales y obligó a la gente a trabajar en su casa, ¿ya? Nosotros tenemos un antecedente como país muy positivo, que no siempre se valora, que tenemos una de las conectividades a Internet más alta de América Latina por lejos, ¿ya? Entonces la cantidad de personas que tienen conectividad a Internet, ¿ya? Acceso a diversos planes para conectarse, etcétera, etcétera, pudo de alguna manera hacer esta continuidad laboral desde el teletrabajo. Y hoy día el gobierno actual acaba de presentar un proyecto en relación al tema del teletrabajo. Entonces yo digo, me parece, y yo estuve con algunos dirigentes sindicales esta semana que me decían, es muy importante lo del teletrabajo, etcétera, porque mucha gente ahora quiere teletrabajar. Entre otras cosas porque, y con esto cierro esta parte, ya, las ciudades se han puesto tan difíciles, ya, desde el punto de vista de desplazamiento de las personas, que una parte muy importante de lo que uno pueda ganar, ya, como calidad de vida por reducir la jornada de trabajo, se pierde precisamente en el transporte de un punto a otro de la ciudad, y eso es un drama brutal. Entonces digo, lo que eso quería cerrar 2 puntos. Hemos logrado transitar en 20 años reduciendo la jornada de trabajo con consenso, con gradualidad, etcétera. Quiero agregar que muchas empresas ya están en 40 horas hoy, ya, y hay una licencia. Muchas porque no es sumarse con los 2 dedos de la mano. No. Entonces perdóname, sí, Ricardo, porque queda la sensación que los que no lo están haciendo están atrasados. Y efectivamente es bueno darlo como ejemplo. No estoy diciendo lo contrario, pero también un poco me gusta a mí que la gente contemple que en la próxima semana están en 40 horas. No, si la ley es clara en esto que... Perdón. Y termino diciéndote que ha sido presentado un proyecto que quiere conciliar ha sido presentado por el Ministerio de la Mujer, entiendo, con el apoyo del Ministerio del Trabajo, para permitir el teletrabajo, para que la paternidad pueda ser ejercida más masivamente en Chile y sea compatible con el teletrabajo. Así que yo veo muy interesante el balance. Si lo hallo súper positivo. Ya de largo plazo. Oye, pero estamos discutiendo las 40 horas, suponte que estamos en el 2028. ¿Cómo se van a valorizar las horas que de teletrabajo? Bueno, porque es importante saber, porque si yo conozco varias empresas ya que están haciendo lo siguiente, que el día viernes contemplan como día de teletrabajo. Pero ¿cómo se miden esas horas que está en la casa la persona? Yo creo que dentro de las 40, dentro de las 40, 44, lo que sea. Yo creo que sin duda había un pequeño reglamento previo a la pandemia en todo caso, y eso colaboró mucho en relación a la cuestión de otros países, porque cada empresa tenía su procedimiento. Pero yo quería volver un punto, y lo quiero hacer, Ricardo, porque tuvimos en el programa pasado a la ministra del Trabajo, y yo le di respuesta a mis 2 amigos aquí con tertulio, porque ellos dijeron que a mí no me gustaban las 40 horas. Yo dije que no me gustó cómo se presentó, sin duda no puedo estar en contra. Lo que quiero decir, desde el punto de vista, en este caso desde la mirada del mundo del trabajo, el sindicato, no se le da al sindicato el debido nivel como para que finalmente, ¿cómo negocia esas horas? Es decir, primero, partamos que hay un 13% de empresas que negocian colectivamente, y el resto son pequeñas, medianas y las grandes empresas que, por cierto, tienen buenos sindicatos y tienen buenos acuerdos. Yo no estoy diciendo que eso sea general, pero la forma en que eso se planteó aparecía como que, miren, mañana esto se echa a caminar y usted va a definir con su familia cómo se toma el tiempo, y eso no es así. No es así. Nosotros sabemos que al interior de la empresa, y lo digo con el máximo respeto, tanto los dirigentes sindicales como los empresarios, en términos que no son capaces en estos temas de ponerse de acuerdo, porque en último término, tipo de producción. Pero nosotros tenemos una larga tradición de negociación de jornada de trabajo en la minería, por ejemplo. Correcto, son áreas muy específicas. No, claro, pero eso en definitiva yo creo que hay muchos ejemplos, tanto de empresas que han adelantado la aplicación de las 40 horas, como de empresas que están en todo el país negociando con sus trabajadores colectivamente una nueva dimensión que es muy importante, como es la jornada. O sea, empieza a ser tan importante el caso de los jóvenes, y particularmente como el país está tan escolarizado hoy día y hay tanta gente que en el fondo se ingresa al mercado de trabajo desde el portar un título de educación superior, ¿ya? Esas personas negocian al mismo punto vacaciones, jornadas de trabajo
teletrabajo y remuneración, ¿ya? O sea, no es solo el salario, sino que decir, sí, pero yo quiero tener un mes cerrado de vacaciones porque yo gano plata para conocer el mundo y no para... Bueno, entonces hay una transformación de la relación con el trabajo que yo creo que se va a ir acentuando de modo extremadamente significativo a raíz de la inteligencia artificial. ¿Ya? Oye, pero vamos a tener un problema. Quiero terminar. El sector agrícola también tiene mucho que decir en las 40 horas. Ten cuidado. Que lo vivimos con el ministro en ese tiempo. Cuando se discutió la flexiseguridad, ¿te acuerdas que el tema que se puso en boda? Y nosotros coincidimos en un encuentro del Círculo Español, donde yo en ese tiempo era de la CUT, y había un estudio comparado que cómo incorporábamos la flexiseguridad o la seguridad o la adaptabilidad laboral con las horas nuevas y con la productividad. Eso lamentablemente no ocurrió. Finalmente... En parte se ha ocurrido, yo creo. En los hechos eso ha ocurrido ahora. Pero dejemos hablar al sector agrícola porque efectivamente ellos tienen un reglamento totalmente distinto. Claro, el tema es distinto. Lo que pasa es que hay periodos del año en que en el tema agrícola no hay problemas, todo funciona despacito, está es todo en calma, pero viene la época pre-cosecha, cosecha y el despacho, en el caso de las viñas, después la vendimia, etcétera, etcétera, es un tema bastante complejo. O sea, hay periodos en que tú los trabajadores tienes normalmente durante el año podrías acortar la jornada laboral, pero durante el periodo de cosecha, de término, de temporada, es complejísimo. Y ahí yo creo que va a haber que hacer una ingeniería súper fina. Pero la ministra dijo que van a haber sectores específicos que se va a negociar el mes completito. O sea que no son 40 semanales, sino que el mes completito. Pero el área de hotelería y gastronomía. También el turismo que hoy día es una industria muy creciente. En el caso nuestro, por ejemplo, en el Valle de Casablanca, lo que mueve, digamos, la economía del Valle es el enoturismo. Que nosotros pre-pandemia recibíamos 220.000 personas anualmente. Hoy día ha ido bajando, se ha ido recomponiendo. Antes era un 70% extranjero y un 30% chileno. Hoy día los chilenos están sobre los extranjeros, pero va a volver, al final van a volver los cruceros, etcétera. Y es una industria, es un grupo productor que va a tener que adaptarse y va a haber que, ojalá exista una legislación, o sea, el reglamento contemple todo esto, porque si no se va a provocar una pelotera. Lo que pasa es que hoy día todos estamos hablando 40 horas, las 40 horas no son mañana, como decía recién Ricardo, claro. Pero hay tiempo todavía para escuchar y ordenar esta cuestión. Pero mientras tanto se va a ir produciendo, ¿no es cierto?, todo este impacto de las nuevas tecnologías que ya es sin retorno. Decía el otro día Gabriel Salazar, el historiador, lo escuché en una charla que dio. Decía, mire, el sindicalismo, y tal vez ahí el sindicato tiene una tremenda tarea, es de cómo formar. Te quiero terminar una cosa, el teletrabajo es súper importante, interesante para la gente de las oficinas, de las empresas productoras agrícolas, pero en el campo tú no podés ir a cosechar por teletrabajo. En una prensa no voy a hacer. Sí, yo tengo un punto con el tema de la agricultura porque de alguna manera algo lo conozco. Yo creo que el gran problema hoy día que tenemos con la agricultura es el tema de la oferta. No. Claro, sí, tiene que ver con el 15%. Sí. Es la oferta, porque yo creo que hay un proceso muy creciente de desruralización del país. O sea, la gente, y esto tiene que ver también con la expansión de la educación superior. ¿Ya? El trabajo agrícola, que es una parte físico, ya empieza a ser crecientemente difícil. Entonces ahí está también el tema que cuesta mucho abordar como sociedad, de que la migración tiene un aspecto que puede ser muy negativo, en exceso, desregulada, descontrolada, pero tiene otro aspecto que es muy positivo y es que la agricultura es clave. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Ya? Entonces yo creo que son temas que como sociedad tenemos que discutir con mucha apertura. Y ¿ya? Por ejemplo, lo del teletrabajo, ¿qué ventajas y oportunidades nos da? Que es el hecho que tú puedas contratar personal muy calificado sin necesidad de que lo tengas que obligar a un desplazamiento. Y no me refiero al teletrabajo donde tú requieres el cara a cara, sino que, por ejemplo, los servicios, todos los servicios de soporte a la gestión administrativa. Sí, eso ya hace rato que hay un teletrabajo descomunal. Sí, o sea, hay que decir una cosa, oye, y la gente... Te noto negativo hoy día. No, me he puesto
son negativos, ¿verdad? Absolutamente. Me lo dijo la vieja en la mañana. Usted es negativo. En directa relación con los años. Sí, es verdad. Crecen los años y crece junto el negativismo. Que soy el que defiende a los trabajadores. Que el teletrabajo también tenía una competencia internacional. Ten cuidado. Porque lo que tú puedes hacer aquí, lo puedes hacer en Argentina, en Uruguay, en la India. ¿No se acuerdan que en el tiempo del Ten gobierno... cuidado, no es tan fácil. Algo pasó en el tiempo del gobierno del presidente Frei, cuando iban a instalarse acá estas centrales, que finalmente se fueron Los call centers que finalmente se fueron a Costa Rica, también. ¿Me entendés? Y hasta el día de hoy están funcionando desde esos Hay países. algunos que funcionan desde la India. Sí, claro. Incluso, Oye, exactamente. pero yo no puedo dejar pasar lo que el 15%. Yo creo que ahí se muestra una Hay que lentitud. explicar al Sí, público, una lentitud en nuestro a la país audiencia. enorme en operar. Las empresas no pueden contratar más del 15% de sus trabajadores en inmigrantes, ¿verdad? Y nuestra realidad hoy día es totalmente distinta hace 15 años, 20 años atrás. Es lo que dices. Sí, pero no puede estar, oye, no puede estar como ley hoy día, todavía. No me grites porque No, perdón. no te escucho. Toma el gato. Lo que te quiero decir, mira, en la época que yo estaba en el movimiento sindical hace mucho y hartos tiempos, estábamos con la mesa del sector agrícola o con los sindicatos teniendo estas conversaciones donde los sindicatos se abrían a esas conversaciones. Hay zonas lo hemos dicho aquí, en el norte, por ejemplo, vienen los bolivianos, hacen su faena, se van, ¿no es cierto? No se quedan. Bueno, hay que buscar un espacio. Claro. Una fórmula Y que no sea utilizada, porque estamos hablando muchos años, por eso te digo, pero en ese tiempo ya nosotros estábamos hablando el tema y ojo, que habían otros sectores que no eran ni siquiera los empresarios y yo creo que los trabajadores de los sindicatos del campo que se oponían. Pero otra gente, ¿por qué? Porque también hubo abusos de un sector. Me acuerdo, y lamentablemente tengo que decirlo, un empresario, el Frafra, que se conocía, que contrataba a trabajadores externos, inmigrantes que los tenía en condiciones bastante... Oye, tú te vas al sur y encuentras haitianos metidos en ranchos de los animales. Por eso, entonces también pasa ahora, ¿verdad? Entonces también hay que prestarse ciertas regulaciones porque si no, también se presta más abuso, porque son gente que no tiene cómo defenderse. Yo veo que se empieza a construir un cierto acuerdo en el sentido de que hay que expandir el porcentaje y aumentar la cobertura legal. Yo creo que si a mí me preguntan sobre el mercado laboral actual, que sigo con bastante detalle, yo creo que el principal problema que hoy día tenemos es la informalidad, ¿ya? Es la informalidad, es un problema muy, muy serio, ¿ya? Es muy serio porque para un país que tiene una cierta matriz exportadora, eso le impacta, ¿ya? Para un país que tiene de alguna manera que recaudar, ¿ya? Tanto para su seguridad social como impuestos, es un tema que se habla todos los días, la formalidad es relevante. Entonces, creo que además para algunos sectores de actividad como el comercio, por ejemplo, la competencia desleal, informal, es muy fuerte. Y yo tengo la sensación de que este es un tema que yo creo que si uno pudiera construir un cierto acuerdo de cómo enfrentarlo, sería muy relevante. ¿Sabes por qué? Porque yo he trabajado bastante fuera de Chile sobre este tema y cuando se supera determinada escala de informalidad ya no se puede volver atrás. ¿Ya? Un tema que es muy difícil, pero fíjate Roberto, que es un buen manera de transformar a mucha gente en empresario. Yo veo los informales que hay. Si tú tienes un Estado activo donde le das facilidades de que lleguen a tener recursos financieros de mediano a largo plazo, tú apoyas en capacitación, etcétera, esa es una gran oportunidad que esos informales se transformen, porque ya le quedó el gustito de ser libre, porque no cumplen horarios, trabajan cuando ellos quieran. Quiero volver un poco atrás al tema que hablaba Ricardo de las migraciones. Hoy día tenemos un servicio de migraciones que está absolutamente colapsado. Aquí hay un montón de ilegales, pero yo conozco un montón de gente, muchos, venezolanos, colombianos, haitianos, etcétera, que están tratando de regularizar su situación y no pueden hacerlo. Yo conozco el caso incluso de una doctora que lleva 20 y tantos años en Chile, casada con chileno, con hijos chilenos, una tremenda oncóloga, y está presentó todas sus solicitudes, todo, oye, médico y certificada en Chile, etcétera, lleva 2 años y medio y todavía no le sale el papeleo. O sea, es realmente increíble. Por lo tanto, cuando hay esta informalidad la estamos provocando nosotros mismos, porque hay gente que quiere meterse, pagar impuestos, pagar salud, etcétera. Hay una parte muy importante. Sí. Hoy día en los medios de ese comunicación. punto que dice Ricardo, perdón, recién,
que me gustaría que se explayara un poquito la experiencia. A mí me tocó vivir cuando estuve en México, bueno, todo era Centroamérica, el nivel de ¿cómo se llama?, de trabajo precario y de informalidad, tremendo. Se hicieron tremendos proyectos para tratar de eso, y ahí está esa economía informal espantosa. ¿Cómo ves tú una vía? Mira, yo creo que la primera etapa le corresponde al Estado, como aquí decía Mario, que es que los servicios, tanto el de extranjería como el de registro civil, funcionen de un modo tal que sean capaces de legalizar la mayor cantidad de personas que quieren integrarse, que quieren ser en el fondo residentes legales del país y luego y mañana ciudadanos, ¿no? Con todos sus derechos. Creo que el problema de la informalidad es que no solo hay un problema ahí en donde esas personas no tienen derecho a, digamos, a seguridad social, pensiones, atención de salud de mejor calidad, sino tampoco pagan impuestos, sino que además en el mundo actual muchos de ellos están conectados a formas de criminalidad, ¿ya? Claro, o sea, una parte muy importante cuando uno ve, y ahí yo pondría en pausa la idea de digamos, el tránsito al emprendimiento, ve un montón de informales. Muchos de estos informales simplemente son el terminal de redes de mafias Sí, que digamos, las cosas operan, claro, que operan, digamos, comercio ilegal también. Entonces, creo que ese borde con la criminalidad es muy negativo también, porque muchas de esas personas, o la mayoría, o prácticamente todos, no tienen ningún interés precisamente en vivir en ese borde ya digamos, oscuro, y no, sino que quieren ser ciudadanos plenos. Entonces, yo creo que es muy, muy fuerte. Y esto requiere también un desafío para el Estado, que es entender la naturaleza precisa. Yo he estado cerca por Santiago Innova, al cual sigo vinculado a un proyecto con la Cámara de Comercio de Santiago para combatir la informalidad. Y uno se da cuenta que también requiere reglas tributarias que sean amistosas con estas personas, ¿ya? Porque en el fondo tú le dices, bueno, usted va a ser formal y con esto va a poder ir al banco, etcétera. Entonces el primer paso, que es hacerse ciudadano tributario, es muy complejo. Ya no es complejo el trámite, sino que queda atrapado en una cierta realidad que quizás sea muy pesada ya para personas que además manejan ingresos tan pequeñitos. Entonces, yo lo que creo que es una cosa muy integral, pero hay que ponerlo en una prioridad muy significativa, porque si no, las 40 horas, la ley de teletrabajo, lo que puede ocurrir en materia, por ejemplo, de alza de salario mínimo, pasa a ser ficciones en la medida que existe un mundo paralelo en el mercado de trabajo que no funciona nada de eso. Oye, yo que es súper consecuente el ex ministro, porque mira la camisita con un logo de un yunque. Ese yunque, ese que está lo sienta somos al lado del corazón el yunque. Pero nunca agarró un martillo. No me subestime. Oye, yo hacía memoria ahora, estábamos hablando del tema de la informalidad. Venimos hace muchísimos años hablando de la informalidad, del comercio clandestino, ilegal. Yo me acuerdo que siendo general director de Carabineros, general Stange. Imagínate el tiempo que estoy hablando. Ya íbamos en la Cámara Nacional de Comercio a hablar con él. Se hacían operativos en la calle Ahumada, en Estado, se iban los carabineros y volvía la cuestión. Y han pasado 30 años o más y seguimos igual. Peor, absolutamente peor. O sea, es un tema que o lo solucionamos o esto va a seguir creciendo. A mí se me viene a la cabeza cuando se discutía el tema de la educación y el tipo de carrera. ¿Cuántos años atrás? 40, 50 carreras cuando vieron el auge de las carreras privadas. Bueno, yo digo hoy día, y lo hemos hablado, el tema del cooperativismo, que es un instrumento que junto con políticas orientadas, uno podría orientar a mucha de esa gente. Como en stand-by ahí. No, cuidado. Sí, acuérdate que lo conversamos el otro día con el ministro de Economía. Se ha agrandado ese espacio, digamos, de formación, información. Ojo, Pero bueno, se tendrá que buscar una fórmula sí, que se capacite y se mejore bien ese aspecto que podría ayudar. Es decir, toda esa gente que... Es un tema que no tiene mucho que ver, pero que el otro día estuve en Valparaíso en el puerto, en la empresa portuaria, que es Luis Eduardo Escobar, no sé, usted lo ve, Escobar, que está de presidente. Y está planteando cómo resolver el problema del puerto, porque todavía está la discusión del T2, que se llamaba, que convivir el turismo con el puerto, etcétera, etcétera. Y cómo se van a hacer espigón para los cruceros, un espigón específico para los cruceros. Claro que tiene que
de alguna manera compartir con los otros que vienen en container, porque llegan 31 containers al año. Es re poco con 31 containers y tener un espigón. Para tener el espigón. Entonces tiene que de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas es positiva, es discutir, conversar. Yo cada vez que veo en nuestro país que no tenemos el Waze económico, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar en términos económicos? Siempre estamos analizando las cosas que nos están pasando y no estamos diciendo para dónde vamos. Y eso es preocupante. Yo sigo insistiendo y me ha costado a veces. Este país tiene que ser industrial. Tú no puedes vivir solamente del cobre. Si cada vez hacemos menos cosas de cobre, primero que nada. Es confundir. El presidente dice, con el litio hay que hacer cosas. Hagamos con el cobre primero, por razones obvias, ¿verdad? A donde tenemos más cercanía. Escuché al ministro de Hacienda, que lo conozco de niño chico, no sonríe y siempre está... nunca le he visto una sonrisa. ¿Le has visto una sonrisa alguna vez? Nunca le he visto una sonrisa. No tiene nada por qué reírse. No. Que haga su pega. Está concentrado en la pega. Los chilenos necesitamos sonrisa. Ya, pero no importa. Esa es una discusión. El presidente es muy sonriente. El presidente es muy sonriente, digámoslo. Ahí está. Pero no, y hablando en serio, escuché una muy buena presentación, pero que con gusto amargo cuando esperaba decir, bueno, el país quiere esto, queremos llegar hasta allá, queremos cesantía de nivel. Siempre hablamos de las mismas cosas, de la inflación, de los crecimientos, etcétera. Por ejemplo, el salario mínimo, a mí, ya que estamos discutiendo con el ex ministro de Trabajo, deberíamos tener un proyecto país, vamos a tener salarios mínimos de tanto, en términos reales, no en términos monetarios, no, de tanta UF de aquí a 10 años. Hacer un esfuerzo, ver para dónde vamos como país. Como país, te estoy hablando como... No, te estoy diciendo como país, puede ser 10, 5, 4, da lo mismo. No hay un Waze... Una vez nosotros al principio, el bueno del bueno. No hay un Waze económico en este país. Pero dime tú, ¿cuál es el Waze económico? Yo encantado, yo les compro... Proyecta salarios económicos a 10 años, pero también proyecta crecimiento a 10 años. Si pero no por eso, pero ¿cuál? ¿Cuál crecimiento no hay posibilidades? No, fíjate que ayer discutiendo con unos amigos muy momios que tengo yo, decía que el presidente nos habló la palabra crecimiento. Yo le dije, mira, están equivocados. Sin ser del partido del presidente ni nada. Pero tengo dudas al respecto. El presidente habló de crecimiento. Tengo dudas hoy día con respecto habló de crecimiento. Cuando tú hablas de seguridad, estás hablando de crecimiento. Ya empezamos a la picante, ya empezamos a la picante. Tú invertirías en Venezuela, aunque te dieran la máxima posibilidad de crecimiento. No, porque no hay seguridad. Lo que está apostando el actual presidente en seguridad. ¿Pero qué tipo de seguridad? Cuando hay seguridad, hay inversión. Cuando hay inversión, hay crecimiento. ¿Pero seguridad política o seguridad? No, de todo orden. Yo creo que el gobierno ha tenido una tarea en materia macroeconómica que la está cumpliendo. Uno, que es poner en control la inflación, que alguna gente dice, bueno, eso da lo mismo, un poquito da lo mismo. Yo creo que es muy importante, particularmente para los chilenos y chilenas más modestas, el tener una inflación a la baja es muy importante. Segundo, eso genera las condiciones para tener una tasa de interés más amistosa con los proyectos de inversión, para que el mercado inmobiliario se active. Yo creo que esas tareas se están haciendo. Tercero, el sistema político tan vilipendiado ya se ha puesto de acuerdo en cerrar el capítulo constitucional de un modo que, a mi juicio, y esta semana que estamos, cerrando, ha sido bastante impecable el modo en que se ha instalado este proceso constitucional 2.0, por decirlo. ¿Ya? Entonces son cosas que de alguna manera van cerrando. Bueno, pero tenemos algunas variables relevantes. En cuarto lugar, la opción de apostar al litio y al hidrógeno verde me parece muy importante, porque yo podría discutirte su tesis de que si Chile puede ser un país industrial o no puede ser, podría discutirla mucho, pero lo que sí veo que tenemos un sector agroexportador muy dinámico en Chile. Tenemos un problema con la ley de los proyectos mineros actuales, que está cayendo, por tanto nuestra producción de cobre está cayendo, ¿ya?
pero tenemos la apuesta por el litio, la cantidad de, digamos, lo que el litio está aportando a la caja fiscal este año es francamente impactante. ¿Ya? Porque era cosa hace que 5 años la gente decía, ¿qué es el litio? Se preguntaba qué es el litio, y hoy día una parte del presupuesto nacional va a ser financiado por el litio. El hidrógeno verde también muy relevante como apuesta de futuro. Yo tengo la sensación de que esta apuesta también por el medio ambiente es también muy clave desde el punto de vista del crecimiento. O sea, el mundo va a crecer hacia una dinámica de exportaciones verdes en el fondo, donde nuestros agricultores, como uno de los panelistas acá, van a tener sellos de suficiente calidad y estándar para que nuestras frutas viajen por todo el mundo. Entonces yo creo que están pasando un conjunto de cosas que son positivas, ¿ya? Son positivas. Ahora, hay énfasis, acento, etcétera. Yo creo que lo principal, a mi juicio, es ir disolviendo los ambientes de polarización y ir construyendo una posibilidad de que hagamos acuerdo en torno a una política bien relevante. Yo creo que tenemos una deuda con el sistema escolar muy relevante, que se agravó muchísimo con la pandemia. ¿Ya? Yo creo que los datos que se han entregado respecto a deserción escolar, respecto al nivel de conocimiento que tienen los niños y niñas, etcétera, en sexto básico, la caída de la matrícula en preescolar, que es muy relevante también, son todas cosas que nos hablan de un país que todavía no supera la pandemia en la práctica. Seguimos viviendo en un cierto tono de pospandemia, ¿ya? Estoy 99% de acuerdo. Con el 1 estoy, porque depender, yo me pongo de pie, aplaudo al sector agrícola, al litio, al cobre, pero eso no resuelve el problema número 1 de nuestro país, es tener trabajadores que ganen una remuneración justa. ¿Por qué? Y te voy a de alguna manera, cuando tú no incorporas valor agregado, en la fruta la persona saca, no estoy diciendo que no hay inversión detrás, no. Pero no es el valor agregado que... Mira, el primer indicador en Alemania, ¿cuál es? El pedido a fábrica. ¿Por qué pedido a fábrica? Porque demuestra que hay valor agregado. Ahí los alemanes pueden ganar sueldos dignos. Tenemos 1.200.000 universitarios que están saliendo. ¿A dónde los vas a absorber? ¿En el Uber? ¿Tú pagaste las universidades para que terminaran en Uber? No, yo como padre me gustaría que desempeñara el cargo que él estudió. Te califico que una parte muy importante de los estudiantes hoy día están estudiando gratis. Pero importa. Gratis relativo, porque yo destino 5 años de mi vida a estudiar. Eso no es gratis, pero no importa. Si esto no tiene costo financiero. Yo sigo discutiendo que este país se tiene que industrializar para resolver el problema número 1. No tenés nunca más un estallido social. Y la única manera es buscar soluciones de que las personas tengan dignidad en vivir. Los colegios, la salud, las remuneraciones, etcétera. Y la única manera es incorporar valor agregado a lo que uno hace. Roberto. Y con el litio no vamos a agregar nada, con el cobre no vamos a agregar nada. Fíjate que pero déjame terminar, por primera vez en Chile se importan 200 alambros y vamos a comerciales para que no me contesten. Usted dijo, se lo habla tú, ¿verdad? Me comprometí a no hablar más en el segundo bloque. Por eso le doy la palabra a mi amigo Diego, que defiende a los trabajadores de Chile. Oye, mira. Yo lo que trato, a propósito del énfasis que tú colocas en la parte de industrialización, sin duda, yo creo que lo que dice Ricardo, por ejemplo, el litio, también a lo mejor es una alternativa también de construir otras cosas. Cuidado, hay cosas que de ahí pueden salir. Tenemos otro problema, Roberto, y yo hace muchos años lo vengo diciendo cuando participaba en algunos grupos económicos, cuando había como la moda de que todos iban a Nueva Zelanda, a este otro lado, Australia, Nueva Zelanda. Claro, y todos esos países que habían definido ciertas políticas generales en cómo se iban a desarrollar y al mismo tiempo definían los currículos educacionales, es decir, de las universidades. Todos vamos para allá. Ojo, tú me vas a decir, oye, hay una carrera que tú no podrías sacar en este minuto y este es un tema no menor y me gustaría decir, Ricardo, puede hacer algunas cosas al respecto.
el tema de los psicólogos. Nosotros dentro de la universidad tenemos la Escuela de Psicología, que hacemos trabajo también de colaboración con distintas... Bueno, hay una falta de psicólogos a propósito de lo que está pasando con la salud mental de la sociedad y de la sociedad mundial, ¿eh? Y a nosotros nos ha pegado fuerte, tú lo decías recién a propósito de la pandemia. Oye, y otro tema que me gustaría agregar a raíz de educación que estabas hablando tú. En este país, los chiquillos hoy día a todos se les lleva un poco a las profesiones tradicionales y se ha dejado a un lado las carreras técnicas. Exacto. Y Bueno, las carreras técnicas son fundamentales. Hoy día tú ves en los Estados Unidos, no todos los gallos quieren ser abogados, ingenieros, médicos, etc. No, hay tipos que son técnicos especialistas en una cosa, en otra. Y para lo que dice Roberto, que le gusta tanto el tema que es el desarrollo industrial, tú necesitas técnicos. Si no necesitáis un montón de gallos solamente en la oficina, necesitáis buenos mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un tema que creo que nosotros aquí nos hemos ido dejando a un lado. Sobre el primer tema hay que reconocer que el presidente de la República en su cuenta pública le dio un espacio muy relevante a la salud mental. ¿Ya? A mí me parece, él ha reconocido su propia situación como una manera de visibilizar la relevancia y la dignidad que tiene el que tengamos políticas muy activas de salud mental. ¿Ya? Creo que eso se ha agudizado tremendamente y yo creo que la situación de criminalidad del país y el efecto de la pandemia también han afectado el nivel de la salud mental de las personas. Y en el segundo tema yo creo que hay un asunto que debería ya resolverse, que yo creo que está en la reflexión de las autoridades de educación superior, que es el acortar carreras profesionales. ¿Ya? Eso tiene dos efectos. Primero, uno, sobre la base de que tú logras, digamos, en el fondo, enviar ya más rápidamente a la relación con el mundo laboral, que es clave en la vida, a los jóvenes y a estudiantes. Pero por otro lado, también el hecho de que tú logras hacer una combinación entre especialización y formación general. O sea, digamos, yo coincido 10.000% con la importancia de la formación técnica, me parece crucial, ¿ya? Y creo que el hecho de que tú definas que la educación superior va a construir una base, pero tú formas tu especialidad, tú formas tu conocimiento más profundo sobre la base que tiene esta formación general y luego optas. Por ejemplo, una carrera que para mí es bastante cercana por muchos motivos, el periodismo. ¿Ya? Es evidente que la gente que hace, tener carreras de periodismo muy extensas no tiene mucho sentido en la medida que la gente va optando por campos de especialización y dedicarse, por ejemplo, al audiovisual. Ya es un asunto, dedicarse al periodismo económico es otro, dedicarse al análisis internacional, dedicarse al periodismo vinculado a lo corporativo es una cosa, dedicarse a la investigación periodística son cosas muy distintas. Entonces creo que es una conversación que yo creo que puede tener espacio, un espacio relevante en el país, y creo que estamos cerca de eso. Ahora, el problema principal también es que nosotros requerimos fortalecer el sistema escolar, ¿ya? Y la formación escolar, y ahí también los viejos principios esenciales que siempre hemos compartido, la necesidad que la educación tenga una relación con el mundo del trabajo, están vigentes, tanto como ayer. Yo creo que estas cosas con Roberto las hemos hablado muchas veces en el pasado. Por ejemplo, hay pendiente una reforma del CENSE hace no sé cuántos años, ¿ya? Y que está ahí, que bueno, no se ha enfrentado, pero son tareas que el país tiene. Yo creo que hoy día no es que amanecí optimista, sino que súper optimista, ¿ya? Y creo que vamos a resolver los nudos principales. O sea, me parece esta semana todos estos discursos de lo constitucional a mí me hacen sentido. O sea, creo que la gente está entendiendo de que la única posibilidad de avanzar es discutir los temas muy a fondo, pero llegar a acuerdos. Ni una ni otra cosa. Se discuten los temas muy a fondo y se llegan a acuerdos. No me puedo quedar callado. No, que estoy allá en la razón. Yo tuve un hermano, Ángel Fantuzzi, que seguramente ustedes lo conocieron, hizo un esfuerzo enorme por los famosos CFT. Y implantó, por primera vez en Chile se implantó el sistema dual en esa época, te estoy hablando muchos años atrás. Entonces, pero el sistema dual requiere también que las personas, la ciudadanía en general, conozca el tema. Porque me pasó a mí, y lo voy a contar como anécdota, que yo estaba grabando en La Pegojera en una oportunidad para el 18 de septiembre,
a las 10 de la mañana y una persona me empieza a insultar, diciendo que yo explotaba a los cabros chicos, y entonces me confundió con mi hermano. Entonces la gente tiene que saber que el sistema dual no significa que la mano de obra sea barata, el matrimonio que debe existir entre el sector. Mira, es parte de la formación. Es parte de la información, Roberto, es parte del matrimonio que se hicimos ahí, Ricardo, al principio de los 90, un poquito antes, cuando venían todas estas comisiones a vernos, empresarios y con sindicalistas juntos, los alemanes llegaron hasta el cansancio acá con la propuesta de trabajo dual, por la experiencia que ellos tienen. La mantiene hasta el día de hoy. Claro, entonces, eso es perfectamente... Y puedo contar como anécdota, oye, que yo visité una fábrica de motores, me acuerdo, en Alemania, y entro a un galpón y eran todos muchachos jóvenes, unos 100. Y le pregunto al alemán, ¿el sistema dual? Sí, es del sistema dual. ¿De cuántos te quedas con estos niños? ¿Cuántos quedan trabajando? Uno como el 15% y los otros todos buscan trabajo. Y este debe tener un costo, sí. ¿Y quién cubre este costo? Yo lo hago por Alemania. Esa actitud nos falta a nosotros. Trabajar por Chile. Fíjate que el presidente de la convención, cuando ustedes voten, piensen por Chile. ¿Cómo se llama? El Litín. Cuando inauguró un discurso muy bonito, sí. Me llamó la atención. Él es su candidato. Lo que ustedes tienen que estar sentados aquí, de esas decisiones, no piensen en ustedes, piensen en Chile. Me gustó porque mandó un mensaje que a veces somos egoístas en pensar y que queremos tener nuestra propia respaldo. Pues se quedan callados, te voy a hablar yo, pues bueno. He dicho, te voy a decir. Que hay un tema súper interesante. Se está discutiendo la ley de pensiones, ¿verdad? Y tú mencionaste los famosos millennials. Los millennials cada 4 o 5 años tienen razón, se dan su vuelta. Vamos a tener, creo que se calculan a lo menos 4 lagunas. Eso en las pensiones hay que calcular todo ese tipo de cosas porque las realidades son totalmente distintas. Bueno, que la realidad cuando partió el sistema no existía. No existían los millennials, entonces ¿cómo lo vamos a déjame decirte que están todos muy estimados. Esos periodos, las lagunas, la movilidad laboral es parte de todos los cálculos actuariales que hay. Sí, no, esta cifra por estudio no nos quedamos en eso, lo que no necesitamos es un acuerdo sobre 2 o 3 puntos que están en el corazón del debate y que yo espero porque yo sí que uno puede ser parte de una autocrítica colectiva, es que el país hace muchos años que debía haberse dado cuenta que con una cotización del 10% de capitalización individual y con la mediana o el promedio salarial que teníamos no había ninguna posibilidad. Reventar el sistema. Claro, pero también hay que hacer una acusación a los políticos. Date cuenta, estamos discutiendo este tema del 6%, solamente el 6%, hace 10 años. Date cuenta, si se hubiera tomado la decisión política hace 10 años atrás, ¿cuánto hubiéramos acumulado? No, porque de 6%, de 6%. Sí, lo más genial respecto a eso, parte de la razón, ¿ya? Es que hubo acuerdo en el 6%. Entonces, esto estamos discutiendo 10 años, 10 años. Sí, muchos años. Muchos años. Entonces, incluso se había establecido una suerte de calendarización que era un punto cada 2 años, entonces en 12 años no tenía un cambio total porque te aproxima a lo que es el promedio mundial de cotizaciones para pensiones. ¿Ya? Chile tiene por lejos la más baja. ¿Ya? Entonces no se hizo. Pero no se hicieron, por ejemplo, tampoco se había tomado la decisión en la oportunidad de crear una AFP estatal, y había acuerdo también en eso, en torno al Banco del Estado, que tiene la competencia de echarlo a andar al tiro, no es necesario crear una empresa nueva, sino una filial. ¿Ya? Hay algunos problemas que resolver, etcétera, giro único y otro, hace 15 años. Entonces, uno dice, y yo por eso estoy de acuerdo con esto de apremiar a nuestro sistema político que tome decisiones que en el tiempo pueden tener mucho impacto. O sea, y la discusión sobre la distribución del 6% tiene sentido por un asunto muy simple, porque si esa discusión no se hace, no hay ninguna posibilidad de que las pensiones se aumenten ahora, ¿ya? Porque si tú quedas esto para 12 años más, las pensiones van a mejorar en 30 o 40 años. Y las pensiones actuales no van allá. Impresionante. Yo reconozco que estoy viejo. Los remedios, los costos de los remedios. Sí.
En eso se dan las pensiones. Ahora, Porque las pensiones claro. son para los viejos, esa es la sí, verdad. claro, eso es. Pero no, Sí, sí, obvio, Entonces, porque hay muchas personas, el presidente también se refirió a las cuidadoras, que también Sí. es una de las variables fundamentales. No, a mí me tocó mucho no habla de ese- cuidadoras, habla de cuidadores, porque hay Es- hombres bueno, que las hablan de y los- señora, Mira, etcétera. Mira, yo estuve mucho tiempo en la cuestión del Alzheimer, ¿ah? Y impresionante cómo es parte de la cultura de la familia. La mujer es la que se sacrifica, la hija es la que se sacrifica por la persona que está enferma de Alzheimer, realmente. No es el hombre, sino que. Y esa mujer tú la estás condenando a ser incluso no tener matrimonio, no tener su propia vida, etcétera, etcétera. Sí, yo estuve 10 años trabajando y estudiando y todo esto. Benjamín Chacana, que una vez lo tuvimos aquí, su madre tenía Alzheimer y efectivamente las condiciones de la cuidadora y la persona con Alzheimer no se lo doy a nadie, a ninguna familia, a ninguna, ni como castigo. Absolutamente de Entonces, acuerdo. no cumpliste tu promesa de silencio, del No, voto no, de silencio. No, no, Ah, pero nosotros porque ya se lo quedaron tenemos, callados. ya lo tenemos Yo no- internacional. se quedan callados, entonces yo Está tengo que- interno nuestro. Mira, el día que Fantuzzi se quede callado van a volar los gatos, ¿ah? O sea, o los perros, porque este caballero no se aguanta. No se aguanta. No se aguanta. Quiero decir una cosa que lo dijo también el ex ministro. Los actuales migrantes están aportando el 41,6%, están imponiendo en la salud, y eso es súper importante, porque esas personas teóricamente si van a la salud tienen que autofinanciarse, pero en la mayor Oye, parte estos son informales, ese es el quiero problema. poner un punto Yo le así. doy toda la razón. Mira, yo me estoy atendiendo por el COSAM hoy día. Yo ya me salí del mundo, o sea, jubilé, me inscribí en el barrio, Te mencionaste, que es me distinto. mencioné. Porque El jubilarse es retirarse. ¿Cosam? Sí, y ahí cerquita donde había el presidente. Ah, ya. Está cerquita ahí el. Sí. Bueno, entonces. La peluquería entonces, francesa. Entonces. Esa Oye, no. Ahí, Es que ahí, veo ahí, mucha. ahí se no, no, tiñe, ahí se ve- tiñe, ve- se tiñe canoso. Se pone el azul. me trata como un imperio. Dele, No, dele. lo que me refiero a la atención, independiente de la falta que hace de atención, Sí. o sea, de profesionales, me ha tocado que me tocan los controles. Bueno, tú tienes que ir muy temprano, hacer la fila, yo me llevo un librito o me conecto con algún podcast y tengo que tener la paciencia. Pero te atienden impecable. ¿Ah? El problema que hay, obviamente, por ejemplo, esa zona que llegó mucho extranjero, ese CEFAN lo construyeron hace unos 8 años, creo, para 3.000 personas y hoy día se atienden 13.000. ¿Ah? Revienta. Claro, revientan, pero lo que quiero decir es que a pesar de eso, la atención yo la encuentro, para mí ha sido una cuestión, no para mí, sino El que tema salud, hoy día, en la mañana, lamentable. yo sí, escuchando pero en la radio, el hospital de San Antonio. No sé si supieron que el hospital está terminado hace mucho tiempo, Sí. con el visto bueno salud y no tiene autorización municipal, recepción municipal. Y no se puede ir a un hospital que creo que es espectacular. Y no es de este gobierno, viene de los gobiernos anteriores. O sea, te digo, es un trabajo, un esfuerzo país enorme que atendería a miles de personas y el hospital no se puede recibir por burocracia. Lo encuentro Bueno, increíble. algo también se denunció en esa misma comuna en relación a las instalaciones deportivas. ¿Ah? ¿Ya? Ah, sí, con el estadio que tiene. Claro, sí, no, sí, lo que pasa es que hay un problema con el estadio, pero hay unas otras instalaciones que tampoco están utilizadas, pese a que no caben en la problemática que impide que se reabra el estadio. Entonces, bueno, algo pasará ahí. Pues, no sé. Algo raro hay, porque, Sí, pues, sí. pero digo, sobre todo hoy día que estamos con el tema de la salud, la discusión, Sí. yo Sí. escuchaba ayer a Maña, le escuchaba a la ministra, todo el mundo, el problema, y ahí hay un centro que está paralizado, es un elefante blanco, y lo que estamos necesitando hoy día es más atención de salud. Y lo otro, mira, yo lo estaba mirando también, yo creo que ahí ha fallado un poco también el gobierno en materia de promover la vacunación. Yo el otro día me fui a vacunar por la influenza, por ejemplo. Oye, ni un problema, Cero. no había nada en estos centros de la municipalidad, cero problema. Yo estuve con la ministra hace muy poco, hace unas 3 días atrás, y ella era muy partidaria precisamente de fortalecer la red asistencial de primer nivel, o sea, fortalecer digamos esa área que desarrolle y potencia lo preventivo. Correcto, ¿ya? esa es la idea. Esa es la cuestión principal, y tenía un plan y en curso, recursos, y la vi muy con ese foco. O sea, cuando hablaba de los temas generales de salud, le da una importancia central a el poder fortalecer la red de atención primaria, que se llama. El problema ¿ya? es que después de la pandemia nos relajamos.
Estamos todos relajados. Habían Y ha horas faltado atrasadas meter- y y la- cosas y la por el gente estilo. mientras no vea que vacúnate, la gente al final responde. ¿Me entiendes tú? Pero esto no ha pasado hoy Pero día. Matías, aquí no es por... ¿Cuándo te vacunaste? Hace unos 3 semanas. Irresponsable. ¿Y tú cuándo te vacunaste? Hace como... El mismo día que se anunció. Bueno, que yo tú... te por cuento, el yo no. te cuento para eso, yo fui Phil, el único chileno que fue a sacar su licencia de conducir, porque todo el mundo sabía que iban a prolongarla. Yo fui a la municipalidad, así que soy el único que... No, yo fui a hacerla, yo también fui a renovarla, sí, la renové. Yo tengo que renovarla y tengo un susto Mira, como cabro chico. te doy un No, dato. si no te creas, si es compleja, Claro, si te apura, claro. te apura. Ayer un señor amigo mío, ya debe ser de tu edad, ayer me dijo, ¿qué te pasa? Estaba en una reunión de copropietarios, me dice, no, estoy mal, ¿qué te pasó? Fui a renovar y me negaron el carnet de chofer. Y yo todavía soy arquitecto, todavía trabajo y no tengo carnet de chofer, y no tenía Que alternativa. en muy pocos minutos. Primero, nosotros siempre regalamos unos palitos chinos, que significa que qué con un palito no se puede trabajar. Tenemos que llegar siempre a acuerdo, aunque choquemos entre sí. Perfecto. Y Gracias. estaba bien positivo. La segunda pregunta, ¿cuál piedra eliges? ¿Cuál es la piedra en el zapato? ¿Qué piedra tenemos en este momento histórico que estamos viviendo como país? O tú, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo lo ves tú? No, como país o yo en lo personal. Tú lo No, personal. No, yo quisiera, digamos, la verdad es que a mí me gustaría, tengo una cierta obsesión por la gestión de las ciudades. A mí me gustaría tener una ciudad mucho más amistosa con las personas, con los ciudadanos, no solo más segura, sino con más espacios públicos, Más plazas. con un transporte público que funcione. Ahora, el transporte público funciona mucho mejor de lo que la gente cree, porque un porcentaje demasiado grande se bajó, ¿ya? Pero bueno, eso, la idea de tener una ciudad integrada donde, digamos, podamos superar algunas de las grietas que tenemos como sociedad a partir de la integración de lo urbano. Así que esa es, porque no quiero ponerme objetivos que sean imposibles, yo creo que son objetivos que como país podemos enfrentar. Y yo siempre escuché a Claudio Rego, oye, mira, el caso de las plazas, que es efectivo, la plaza es un pulmón para el barrio. Yo nací al lado de una plaza, está el 90% de mi tiempo en la plaza. También me dice una plaza, ¿no? Claro, Yo sí. vi en la plaza ahí en la... Claro, sí, las plazas en eran pleno fundamentales. centro. Pero que Santiago. cuando podíamos ir, yo también vivía en un barrio, vivía cerca del presidente de Elwin, los Tivelli, Sí. los Taller, éramos varios. Y andábamos juntos, andábamos en bicicleta, patines, íbamos para allá, para acá, para todos lados. De ahí le sale lo de C este hombre. po. No, yo soy independiente. Yo como dirigente gremial siempre soy independiente. El hombre independiente. Yo ejerzo mi opción cuando voy a votar, digamos. Ah, bueno. ¿Ah? Oye, y por último, porque creo que faltan 2 minutos, este libro que a mí siempre me llamó la atención, no es un libro, y siempre digo lo mismo, de Neruda, ni de Shakespeare, es un libro que uno debe leerlo obligatoriamente. Es un libro libre, que significa que lo leas o no lo leas, se lo tienes que entregar a otro, pero es un caso, un mundo empresarial que efectivamente cómo el empresario sufre. Y eso se lo digo de todo corazón, mucha gente cree que la vida del ser empresario es muy, muy fácil. No, es muy difícil. Primero, nunca se duerme. Somos como los delfines. Los problemas los llevamos a la almohada. Y efectivamente hoy día este hombre tiene mucho... ha ganado buenos recursos, o sea, buena vida, etcétera, pues la chuntó en un Se cayó momento 3 dado. veces, sí, antes. Quebró en 3 veces, 2 veces Estuvo estuvo guardado. guardado, y hoy día le está yendo muy, muy bien y ha incorporado mucha gente y es muy interesante. Y le decían el corcho porque se caía y volvía a flotar, se caía y volvía a flotar. Ah, bueno. Pero lea o no léelo porque fíjate lo que voy a leer con mucha atención. y tú que fuiste ministro de Trabajo para que sepas Sí. lo que se sufre Me como ser parece empresario. que puedo leerlo todavía sin necesidad de ponerme anteojos. ¿ya? Y después de esta censura permanente de mis colegas, tanto Bueno, Diego, feliz día al padre en todo el caso. día del padre, Sí, de verdad, el día del padre y los papás abrazo a todos los papás. corazón, porque siempre hay que considerarlo a los papás corazón Y a los hijos nuestros que están por ahí. Exactamente. en los hijos y toda la cuestión. Hijos Los- e hijas. Hijas e hijos. Y hijas, por supuesto, dejan. Y lo espero la próxima semana a esta misma hora.